Aviva. Aviva es el nombre de nuestra nueva serie. Estamos tan contentos. Este año Dios nos dio la palabra de avivamiento y estamos creyendo que el avivamiento es la apertura, es una nueva etapa del movimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que Lluvias de Gracia es una iglesia en avivamiento. Y esta segunda serie del año tiene que ver con la oración, de tal manera que Dios nos ha llevado a ponerle este nombre: Aviva. Oraciones que encienden el fuego diariamente. Y vamos a hablar de 3 oraciones, pero antes de entrar de lleno quiero contarles cómo surgió esto. El año pasado, a finales de octubre, estoy en uno de nuestros grupos familiares y tienen una fiesta, de tal manera que el supervisor une, creo que a 3 grupos, están en esta casa y voy a supervisar, voy a visitar este grupo. El hermano Julio Interiano, que es uno de nuestros supervisores de este servicio, cuñado del pastor Esvin, está predicando y el hermano lo está haciendo también. Yo estoy disfrutando la prédica, tiene unción, tiene carisma y tiene buen contenido. Está hablando de la oración, pero cuando yo estoy en medio de ese mensaje precioso que está predicando Julio, hermano Julio Interiano, tengo un pensamiento dentro de mí y el pensamiento es: qué bello es oír de la oración, pero qué difícil es orar. Y esa es la verdad. Hemos oído de la oración, todos sabemos que debemos orar, sabemos que Jesús oró, etcétera, y sabemos que la oración no es una carga, la oración es un oasis, pero el espíritu está dispuesto, pero la carnota no quiere. Nuestra tendencia a lo malo no nos permite orar como Dios desea que nosotros oremos. Pero cuando estaba en ese grupo, este fue el pensamiento que me abrazó. Y el pensamiento fue: oímos mucho de la oración, pero oramos muy poco. Cada año tenemos 4, 5, 6 semanas para hablar de la oración, pero honestamente, ¿cuántos de nosotros oramos? ¿Cuántos de nosotros después de 6 semanas nos quedamos más entusiasmados y nuestra oración cambió? Y el pensamiento que vino a mi corazón, no con un pensamiento de acusación, sino fue como un celo, una responsabilidad como pastor, es: el próximo año, en el 2019, cuando hablemos de la oración en los grupos familiares, vamos a predicar menos y a orar más, para que las personas que se hayan añadido a la iglesia en enero, febrero y en marzo para Abre Tus Ojos sepan que Lluvias de Gracia es una iglesia de oración, porque nosotros creemos que esa es la vida de Jesús. ¿Se imaginan a Jesús sin oración? ¿Se imaginan a los apóstoles y a los discípulos de Cristo sin oración? Ahora que estamos leyendo los evangelios hoy, San Juan 8, y ya de pronto cuando termine el evangelio de San Juan vamos a entrar al libro de los Hechos, se van a quedar o nos vamos a quedar impresionados al ver cómo oraban los primeros cristianos. Somos una iglesia de oración. Aviva, oraciones que encienden el fuego diariamente. Entonces me pongo de pie en ese grupo y les digo: recuérdenme el próximo año, cuando tengamos la serie de oración, vamos a predicar poco en los grupos y vamos a orar más. Esta semana les vamos a dar su mejor semilla de la oración. Pero ojo, líderes, les vamos a pedir, los bosquejos están muy buenos, pero les vamos a pedir que no prediquen el bosquejo, que lo lean. Entonces van a leer el bosquejo y cuando terminen de leerlo vamos a orar en los grupos. Y la gente dice: hermano, qué aburrido orar. Entonces no somos una iglesia cristiana. Si somos una iglesia que dice: hermano, es solo orar y orar y orar. ¿Sabe que Jesús dijo: mi casa, hablando del templo, casa de oración será llamada? Y lo que menos hacemos es orar, porque nos da pena. Decimos: la gente es muy nueva, la gente no sabe orar, la gente se va a desesperar. Lo que más deberíamos hacer, de hecho, la prédica es Dios hablándonos, pero en la adoración es nosotros hablando con Dios. ¿Vamos bien? Así que vamos a enseñar a orar orando, y vamos a aprender a orar
orando. El otro día yo pensé, ¿cómo aprendí a nadar? A ver, quiero ver las manos de los que saben nadar. Muy bien. ¿Piscina, río o mar? Depende, ¿verdad? Son categorías. Porque si uno de ustedes dice, yo aprendí en el mar, mi respeto, ¿verdad? Otros dirán, mano, yo en el charco allá en la esquina cuando llovía, en una gran poza. Así me estaba contando un hermano que en un charco se metía, no a nadar pues, pero a molestar con sus amigos. Ahora, ¿cómo aprendió a nadar? En un aula y le dijeron, mire, le vamos a enseñar a bracear. Paso número 1, paso número 2, paso a patalear. Nadie aprende en un aula a nadar. Todos aprendemos a nadar nadando. Yo recuerdo cuando mis niños eran pequeños, nosotros los llevamos a un club llamado Club Campestre de la Montaña. Y entonces le pagamos a un instructor para que les enseñara a nadar. ¿Usted cree que lo metió a un aula y le dijo, les vamos a enseñar a nadar? Y les puso un video cómo se nadaba, ¿no? ¿Sabe cuál era el aula? ¿Sabe cuál era el escritorio? La piscina. Y ahí en el agua, el maestro en el agua, el alumno en el agua, así aprendieron a nadar. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. ¿Cómo se enseña a orar? Me quedé con 10. ¿Cómo se enseña a orar? Orando. Sígame aquí, Lucas capítulo 11, versículo número 1. Mire qué interesante esta historia. En Lucas capítulo 11, versículo 1, Jesús está orando. Bueno, leo literalmente lo que dice la escritura. Capítulo número 11, versículo número 1. Y aconteció que estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos ahora. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Y qué le pidieron que le enseñara? A orar. Enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Juan enseñó a sus discípulos ¿a qué? A orar. Los maestros enseñaban a la gente a orar orando. Jesús está orando y el discípulo le dice, Señor, enséñanos a orar, porque Juan también enseñó a sus discípulos a orar. 3 ideas introductorias. Número 1, Jesús oraba. Que Jesús practicara la oración nos pone en una dimensión esta virtud, esta disciplina cristiana sobre todas las demás. No encontramos en la escritura cuando los discípulos o los apóstoles le pidieron a Jesús que les enseñara otra cosa, sino nada más que a orar. La única vez que los discípulos le piden a Jesús que les enseñe es ahora. ¿A qué? A orar. No le dijeron, Señor, enséñanos a predicar. No está mal que enseñemos a predicar. De hecho, en teología hay un curso que se llama homilética. Y Berlín, mi esposa y su servidor, en Rema, damos ese curso del arte de hablar en público, el arte de predicar. Pero ellos no le pidieron, Señor, enséñanos a predicar. Enséñanos a echar demonios. Enséñanos a danzar. No digo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo, estoy levantando la importancia de la oración para el pueblo cristiano. Señor, enséñanos a orar. Es importante la oración, porque orar, ¿sabe por qué le pidieron que les enseñara a orar? Porque no era fácil orar. Lo que es fácil, hermano, no se enseña. Es tan difícil orar. Y es tan importante orar, al mismo tiempo es difícil y al mismo tiempo es glorioso orar, que Jesús dijo, orad sin cesar, orar sin detenerse. Tenemos que mantener todo el día un espíritu de oración. ¿Hace sentido? La Biblia dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, hablando de la oración. Así que la oración es importante.
Y en estas 5 semanas vamos a enseñar a orar orando. Y vamos a aprender a orar orando. ¿Está bien? Esta es la primera oración que vamos a hacer. A ver, quiero enseñar 3 oraciones. Quiero enseñar 3 oraciones en base a nuestro diario devocional. Resumo muy rápidamente. Esta iglesia ha creído en el poder de la palabra y en el poder de la oración. No podemos ser maduros y no podemos vivir en avivamiento si no oramos y si no tenemos palabra de Dios. Estamos bien ahí. Es como la vida física y biológica. Si no comemos y no dormimos, nos morimos, nos enfermamos. Si no leemos la palabra de Dios y no oramos, también nos morimos espiritualmente. Somos más vulnerables de lo que debemos ser. Porque hay algunas tentaciones que tan fácil nos dominan. Porque hay días que somos tan vulnerables que no controlamos nuestro carácter y explotamos y decimos lo que no tenemos que decir, miramos lo que no tenemos que mirar, hacemos lo que no tenemos que hacer, porque estamos raquíticos espiritualmente. Les voy a decir algo con todo mi corazón. No basta una prédica a la semana. Sinceramente no basta una reunión tan bella como estas, aunque sintamos al Señor, aunque la palabra sea bien trazada, no nos alcanza. ¿Sabe por qué? Porque a usted no le alcanza lo que desayunó esta mañana para aguantar 7 días. No le aguanta. Y la prédica de un día no aguanta para una semana. Necesitamos todos los días alimentar nuestro ser interior con la palabra y con la oración. Yo sé que este tipo de analogía les hace mucho sentido. Muy bien. Bajo esa carga, bajo ese espíritu, quiero contarles lo que nos pasó a finales del año pasado y a principios de este. Resulta que vino un sobrino llamado José Carlos. Él vive en Heredia, Costa Rica. Yo lo quiero mucho, él se hospeda en mi casa. Y él me dice: tío, tú eres como un padre para mí. Me agrega mucho valor cuando alguien me dice: usted es como un padre para mí, pero no sabe cuánto me carga, cuánto me presiona que alguien me esté viendo como padre, porque es una tarea titánica ser papá. Doy gracias a Dios por mis 3 hijos físicos, por Michael, que es otro de mis hijos, pero ser papá no es cosa sencilla, es una gran responsabilidad. Y este sobrino que lo amo tanto, yo digo: Señor, ¿cómo puedo ayudarlo más todavía? Así que le regalo un diario devocional y le digo: mira, papito, con esto vos tenés que leer un capítulo todos los días de la Biblia. El 1 de enero vamos a comenzar con Mateo 1. Todos los días del año vas a leer un capítulo. Después de Mateo lees Marcos, luego Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, etcétera. Vas a terminar Apocalipsis y luego comenzás con Proverbios y te alcanza el 31 de diciembre a llegar al Salmo 74. Muy bien, tío, me dijo, gracias. Pero luego pensé: este muchacho se va a llevar el diario devocional y ¿qué lo va a hacer? Lo va a poner por ahí. Entonces le dije: mira, antes que te vayas, esto fue el 30 de diciembre, en mi casa le dije: mira, te regalo esto, pero te voy a enseñar a cómo usarlo, te voy a enseñar a orar, porque la idea no solo es orar y la idea no solo es leer la Biblia, sino es hacer un matrimonio entre la oración y la lectura de la palabra. A ver, diga conmigo: orar la palabra. ¿Sabe qué significa orar la palabra? Significa que cuando yo estoy orando, estoy trayendo versículos a mi oración. Estoy recordándole a Dios, a Él no se le olvida nada, pero es una manera como Daniel, como Nehemías y como los hombres de Dios oraban. Cuando oraban, le decían: como le dijiste a tu siervo Moisés. Recordaban lo que estaba escrito. Hay un poder glorioso cuando nosotros oramos la palabra. Y me di cuenta que el año pasado, cuando nosotros estuvimos leyendo Proverbios y Salmos, enseñamos un círculo virtuoso. Leo, entiendo, creo, confieso, practico, comparto y recibo. Y en ese círculo donde la palabra de Dios viene a nuestro corazón, teníamos que orar. Y yo tenía mi oración, pero mi oración no la conectaba a lo que yo había leído en Proverbios ni a lo que yo había leído en Salmos. El Señor me convence porque encuentro que cuando Jesús hizo guerra espiritual, reprendió al diablo, se refirió a la palabra. Escrito está, ató y ligó y expulsó al demonio.
Cuando yo leo a Nehemías, me doy cuenta que Nehemías ora con la Biblia en la cabeza. Cuando ora Daniel, ora con la Biblia en la cabeza. Entonces entendí que las oraciones más poderosas es cuando las hacemos bajo la unción de la palabra de Dios. Nuestra oración se hace profética cuando traemos la palabra, porque toda la palabra tiene un poder profético para hacerse carne, para hacerse realidad, para que se cumpla en nuestra vida. Bueno, tras esa experiencia, lo hice con mi sobrino, yo mismo quedé edificado. Luego lo hice con Diego, mi hijo, y me di cuenta que no solo estaba enseñando, encontrábamos un rema en el capítulo del día, un versículo importante que lo bendecía a mi hijo y me bendecía a mí. Y el versículo que dijo mi sobrino, yo dije, wow, este versículo está hermoso, pero el mío también está hermoso. Yo terminé edificado. Creo que unas 10 veces he hecho el diario devocional, no solo. Me he acercado a otra persona y eso es lo que pretendo enseñar. Número 1, si usted tiene su bosquejo en la mano, mire qué cosa tan preciosa, cómo nuestros diseñadores gráficos han hecho este material tan hermoso. Y aquí usted, en los espacios en blanco, quiero invitarle a que anote la palabra clave de cada una de las 3 oraciones. Comenzamos con la primera oración. Ora pidiendo una palabra rema. Antes de abrir la Biblia, tenemos que hacer una oración. Y la primera oración es: ora pidiendo una palabra rema, creyendo que Dios te va a dar una palabra. Y tengo que explicar qué significa palabra rema. Hace una semana lo explicamos aquí en la iglesia, pero como muchos son nuevos y estamos tan contentos de tenerles, quiero explicarle que rema es un término griego que significa palabra, pero no cualquier palabra, una palabra dada por Dios. Y resulta que la Biblia tiene 66 libros, 39 el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. Y cuando tú te acercas a la Biblia, te acercas a la voz de Dios. De hecho, cuando yo abro mi Biblia, Dios abre sus labios. Y cuando yo cierro mi Biblia, Dios cierra sus labios. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia y Dios te hablará. Así que la primera oración es como cuando oramos cuando vamos a comer. Siempre que un cristiano se sienta a la mesa y tiene un plato de frijoles enfrente, que qué sabrosos los frijoles, por cierto, por si no los ha probado, se pierde de algo riquísimo. Pero cuando uno tiene un plato de frijoles acompañado de un platanito frito con crema y unos 2 huevos estrellados como mínimo con chirmol y tortillas así sabrosísimas y unos 3 pirujos y unos 4 panes de dulce y una media taza de café con leche, y luego lo acompaña con un cereal, aunque sea con un Choco Crispies, entonces usted tiene al final un licuado verde para calmar la conciencia. Cuando vamos a comer ese pequeño desayunito, oramos, ¿sí? Como alguien nos enseñó a orar por la comida. A alguien escuchamos. Y escuchamos que alguien dijo: Señor, bendice los alimentos y bendice las manos que lo hicieron. A alguien lo escuchamos. Uno aprende a orar orando, viendo que otro ora, oyendo que otro ora. Cuando nosotros llegamos a la palabra, tenemos que aprender a orar. Yo quiero explicarles 4 aspectos de la oración que debemos hacer al acercarnos a la Escritura. Para ser honesto, se lo aprendí al pastor o al evangelista Luis Palau. Hace muchos años, cuando yo era adolescente, en la casa de mis papás ponían la radio cultural y había un segmento, un programa que se llamaba Luis Palau Responde. Todavía debe existir, creo yo. Y él dijo una vez: cada vez que tú te acerques a la Biblia y la vayas a leer, ora al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el maestro que nos enseña la palabra. Y yo de adolescente lo absorbí, y muchas veces, aunque no lo hice siempre, pero muchas veces cuando yo iba a tener mi lectura diaria, yo oraba recordándome lo que había dicho Luis Palau. Estos son los 4 componentes para orar pidiendo una palabra rema. Número 1, pide al Espíritu Santo que te hable a través de la Biblia. Es al Espíritu Santo porque Él es el maestro. Dice la Biblia en San Juan 16:13: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Jesús dijo que le convenía al apostolado que Jesús se fuera, porque entonces vendría el Espíritu Santo. ¿Recuerdan esa palabra? Y os conviene porque el Espíritu Santo os enseñará todo lo que yo os he dicho. O sea que el Espíritu Santo fue el que inspiró toda la Biblia. Él sabe la Biblia. Y cuando tú te acercas a la Biblia, Él te puede enseñar, te puede alumbrar el entendimiento, para que cuando tú leas digas: wow, nunca lo había visto así, esta palabra es para mí. Y va a pasar una transferencia de espíritu de la Biblia a tu espíritu. Así que la primera oración, en primer lugar, le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe. En segundo lugar, esta primera oración pide al Espíritu que te dé sabiduría y revelación para entender la Biblia. Cuando oramos antes de llegar a la Biblia, le decimos: Espíritu Santo, dame una palabra rema, de todos estos versículos, de todo este capítulo. Sé que aquí hay una palabra para mi vida, yo lo creo y tengo la expectativa que tú me vas a hablar. Luego le decimos: danos un espíritu de sabiduría y de revelación. Así se ora cuando uno abre la Biblia: dame un espíritu de sabiduría y de revelación. La Escritura lo enseña en Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Yo desato en el nombre de Jesús que cada vez que tú te acercas a la Biblia y que yo me acerco a la Biblia, venga sobre mi vida, y lo declaro sobre tu vida, que vendrá un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación para entender lo que Dios quiere decirte. ¿Cuántos reciben esa palabra? Recuérdese que cuando usted profetiza, lo profetizado va a lo seguro. Yo profetizo, no me invento. Yo hablo lo que la palabra dice. Y la palabra dice en Efesios capítulo 1 y verso 17 y 18, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, recibo un espíritu de sabiduría y de revelación en el nombre de Jesús. La primera oración conlleva estos elementos. Un tercer elemento de la primera oración: pide un corazón noble y diligente para cada día estudiar la Biblia. Porque esto de comer es un asunto de todos los días y de 3 veces al día, mi hermano. Y si nos va bien, hay algunos que se lo soplan 5 veces. Desayunan, refaccionan. Para los que me están oyendo fuera de Guatemala, refaccionar es un refrigerio, comer una merienda liviana. Luego almorzamos al mediodía, luego otro refrigerio a media tarde, y luego la cena. Y como a las 11 de la noche nos están sonando las tripas todavía. Entonces algunos tienen cara que tocamos la flauta 6 veces al día. O sea que comer es un asunto de todos los días, a cada rato. Pensemos por un momento. La Biblia fue diseñada para leerse cada cuánto. Creemos que la Biblia fue diseñada para usarse el domingo en la iglesia. Es un error. La Biblia fue diseñada para que los reyes y sacerdotes, estoy hablando de ti y de mí, todos los días nos acercáramos, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que tenemos que pedirle a Dios un corazón noble y diligente. ¿Sabe que en Hechos capítulo 17 la Biblia enseña que Pablo y Silas fueron a predicar a Tesalónica? Y la gente de tesalonicense, o sea, los tesalónicos o tesalonicenses, esta gente no recibieron la palabra, maltrataron a Pablo y lo dejaron medio muerto. Usted recuerda la historia, y pensaron que estaba muerto. Los hermanos lo sanan y de noche lo esconden y lo sacan de la ciudad para que no lo maten. Llega a una ciudad nueva llamada Berea. Pero la gente de Berea tenía el corazón correcto para recibir
la palabra rema de Dios, para recibir una palabra directa. Dice la Biblia, Hechos 17, 10 y 11. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles, más humildes que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando. ¿Cuándo? Eso de comer es de cada cuánto, todos los días y un montón de veces. Escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Declaro que Lluvias de Gracia es como la gente de Berea, que somos nobles para recibir la palabra y somos inteligentes para escudriñar, para ver si es cierto lo que nos dicen, si está en la palabra. ¿Me sigue? La idea de ser noble no es ser menso. Ser noble es ser humilde. Y cuando uno se sienta a la palabra, uno dice, a ver si va a decir la verdad. Eso ya es puro orgullo. Uno se sienta humilde, pero es inteligente para ver si lo que nos están diciendo está en la palabra de Dios. Somos como la iglesia de Berea, somos humildes, y ustedes han demostrado que son humildes, porque cada vez que se para un predicador acá, yo miro que la gente es muy atenta. Todos los predicadores que pasan por esta iglesia se sienten buenos predicadores, y me di cuenta que los buenos son los oyentes. Los pastores que vienen de otro lado me dicen, hermano, qué linda iglesia la tuya, cómo me usó Dios en tu iglesia. Y yo digo, eres buen predicador, pero lo que no sabes es que son unos excelentes oyentes, porque nosotros prestamos atención, somos humildes, pero tenemos que ser como los de Berea. Estoy en la primera oración. La primera oración demanda que tengamos un corazón noble, diligente, pero también un corazón enternecido para experimentar el milagro del hallazgo. ¿Sabe usted qué significa hallazgo? Este componente pide un corazón enternecido para experimentar un hallazgo. Hallazgo es la acción de buscar y de encontrar algo valioso en la vida, y encontrar todos los días una palabra de Dios que te sane, que te restaure, que te confronte, que te conforte. Ese es un hallazgo. La diferencia entre logos y rema: logos es una palabra buena, pero no es una palabra que se hace vida en nuestro corazón. El rema es una palabra dada del cielo para tu vida, para tu espíritu, para tu alma, para tu cuerpo, para tu matrimonio, para tus hijos, para tus padres, para tu noviazgo, para tus finanzas. ¿Sabes tú que Dios tiene una palabra para tus finanzas? Una palabra para tus hijos, una palabra para tu vida emocional, con todo el respeto que se merece este púlpito. Pero la palabra de Dios hasta tiene una palabra dada para nuestra intimidad sexual: cómo hacerla pura, cómo hacerla íntegra, cómo hacerla en respeto. La palabra de Dios es una enciclopedia con poder para todas las necesidades del ser humano. Por eso todos los días tenemos que ir a nuestro diario devocional a leer el capítulo del día. Hoy nos correspondió leer el capítulo número 8. Quiero pasar a la segunda oración. Diga conmigo, segunda oración. Yo quiero que se ubique enfrente de la mesa para comer la Biblia. Esa comida requiere 3 oraciones. ¿Cuántas oraciones? Eso fue lo que el Espíritu Santo nos enseñó, y yo estoy tratando de enseñarle a la iglesia. Es nuestra responsabilidad como pastores enseñarles a orar. Porque ¿cómo se enseña a orar? Orando. De hecho, vamos a orar. Vamos a orar ubicándonos en la sala de su casa, en su habitación. Y usted está a punto de abrir la Biblia hoy en la noche en San Juan capítulo 8, es el capítulo de hoy, o mañana San Juan capítulo 9. Así oraríamos. Ore conmigo. Espíritu Santo, danos espíritu de sabiduría y de revelación. Háblanos a través de tu palabra. Confesamos que nuestro corazón es noble,
que nuestro corazón está enternecido para recibir tu palabra. Tenemos fe que nos vas a hablar. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando oramos así, prepárate, porque Dios va a traer una palabra que te va a cambiar la vida, que te va a dar dirección, que te va a traer ánimo, que te va a traer consuelo. Yo proclamo que esa palabra hasta te va a servir para tomar negocios ese día, para saber si tomas o no tomas el negocio. Esa palabra va a dirigir a nuestras jovencitas, para decirle sí o para decirle no a ese joven que se le está declarando. Esa palabra va a servir a nuestros jóvenes para tomar la decisión si se le declara o no se le declara, porque un día de esos nos va a tocar leer el capítulo de Corintios con el versículo que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y esa palabra va a saltar, y esa palabra se va a hacer rema en tu corazón, y tú vas a decir: y yo que pensaba asociarme con esta persona e invertir el capital, y de pronto te va a mostrar el Señor que esa persona no tiene escrúpulos, que no tiene los mismos valores que tú tienes, que tus valores son bíblicos, es la verdad, la honestidad, el trabajo, la integridad. Y de pronto te vas a dar cuenta que este tipo es hábil para hacer negocio, pero es tramposo, porque miente, porque estafa. Y Dios te va a decir: es un yugo desigual, no te asocies a él porque vas a perder. Alguien me tiene que estar siguiendo. La palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y yo proclamo que cada día que tú leas la escritura, ese día que tengas que tomar una decisión, vas a ver con claridad, vas a saber dónde poner el pie, vas a saber en dónde negociar, vas a saber en dónde estudiar, vas a saber con quién relacionarte, con quién no relacionarte, porque esa persona, si te sigues juntando con él, vas a terminar en la cárcel, porque él va a terminar en la cárcel, y Dios te va a decir eso. Les parece exagerado, pero ustedes van a buscarme no porque yo tenga necesidad de que me busquen para que me digan: pastor, tenía razón. Mi satisfacción es que usted diga: esta palabra me libró de golpes, me libró de heridas, me libró de fracaso, me libró de destrucción, porque esta palabra me da dirección. La segunda oración, terminamos de hacer la primera, leemos el capítulo, nos detenemos, y entonces tu mente y tu corazón se van a dirigir a un versículo. Ese versículo que algunos dicen: este fue el versículo que me gustó. Se vale que alguien me diga: este versículo fue el que me gustó, porque si eres nuevo, no va a haber otra manera de expresar que Dios te está hablando. Tú vas a decir: este versículo me llamó la atención. Pues ese es el versículo donde Dios te está hablando. Va a decir: este versículo me gustó. Se vale que digas así. Los más maduros, los más entrenados, probablemente van a decir: este es mi rema. Van a usar ese término. También es aceptable. Y cuando uno se hace más sensible a la voz de Dios, les aseguro que no solo encontrarán un versículo, encontrarán 2, 3, 4, 5 versículos que dirán: wow, el Señor me llenó de fe, de esperanza, de promesa para enfrentar mi día. Lo proclamo sobre tu vida. Después que decías: no entendí nada, no encuentro ni un versículo, no te van a alcanzar los dedos de la mano, porque Dios va a hablar tanto a tu corazón que cada versículo va a ser como un pozo de revelación, de vida, de sanidad y de promesa. Tienes que abrazar a esto. Después de anotar San Juan 8:11, ¿sabe cuál es la historia de San Juan 8? Dice la escritura que encontraron a una mujer en pecado, adulterando, estaba cometiendo el pecado sexual. Llevan a la mujer delante de Jesús y dicen: Señor, encontramos a esta mujer pecadoraza cometiendo inmoralidad. Lo curioso que para que ella cometiera pecado no lo hace solo, lo tuvo que hacer con otro hombre. Dejan al hombre libre. Era una trampa para Jesús. Entonces Jesús se inclina, escribe en la arena y dice: si alguno está libre de pecado, que nunca ha tenido ni un pecado, apedree a esta mujer, tire la primera piedra. Todos se sintieron redargüidos porque no es justo ni a uno, así que soltaron su piedra y se fueron poco a poco, del mayor al menor. Del mayor al menor, porque el mayor tiene más pecados que el menor. Así se fueron. Queda solo la mujer con Jesús. Y Jesús le dice: mujer, ¿dónde están los que te señalan? ¿Dónde están los que te condenan y te acusan? Ella dijo: no sé. Y Jesús, con su voz tierna de amor y de gracia, le dice: mujer, yo tampoco te condeno.
yo tampoco te acuso. Vete, pero eso sí, no peques más. Ese versículo 11 es un rema de perdón. Es una palabra donde Dios me dice: ¿dónde están los que te acusan? Es el diablo que nos acusa. Vete y no peques más, pero eres limpio, eres perdonado, eres mi hijo. ¿No le parece que es una palabra poderosa? Cuando usted encuentra entonces el rema, el versículo que le gustó, entra a la segunda oración. Esto es lo importante, anótelo. La segunda oración, ¿en qué consiste? Ora de acuerdo a la palabra rema que encontraste. La primera oración, ora para pedir que Dios te hable. La segunda oración, ya encontraste este versículo, y una vez que hayas encontrado el versículo, entonces te subes sobre el versículo para orar de acuerdo a ese versículo. Te quiero enseñar a orar. Juntos estamos aprendiendo a orar con la Biblia. Tenemos que aprender, amigos, a orar con la Biblia, hermanas, a orar con la Biblia. Y si el versículo 11 de San Juan 8 nos dice que Jesús no acusó a la mujer y le pidió que no siguiera pecando, y si esa palabra nos bendijo, entonces tenemos que aplicarle las 3 P. Diga conmigo las 3 P. ¿Cuáles son las 3 P? Pedir, pelear y profetizar. Quiero que aprendamos juntos, cuando tenemos un rema, un versículo que tocó el corazón, tenemos que pedir, tenemos que pelear y tenemos que profetizar. Tenemos que pedir que esa palabra venga a nuestro espíritu, y luego tenemos que pelear espiritualmente, hacer guerra espiritual. Y finalmente tenemos que creer que ese versículo es una palabra profética y declararla sobre nuestra vida. ¿Están conmigo ahora? Quiero ponerles este video. Este video ejemplifica, porque una de las ideas que tenemos líderes, levanten la mano todos los líderes, por favor. Gracias, líderes, supervisores, pastores. Remendar las redes para que no se pierda la cosecha es ayudar al recién convertido a que aprenda a orar. ¿Cómo se enseña a orar? Orando. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. Muy bien. Entonces en este mes vamos a ir a visitar a todas las personas que están dando sus primeros pasos en el Señor. Vamos a tener 2 maneras de bendecir a la gente. Una, a través de las escuelas de capacitación. Ahí están los supervisores como maestros con el manual de discipulado. Eso tenemos que hacerlo y será una bendición. Pero en segundo lugar, vamos a ir los líderes a visitar. Nuestro manual de discipulado va a ser la Biblia. ¿Y qué le vamos a enseñar de la Biblia? El capítulo del día. Si usted va el día de mañana, tendrá que ir con San Juan capítulo 9. Si va el martes, San Juan 10, el miércoles San Juan 11, así sucesivamente. Entonces nos vamos a sentar con la persona y vamos a leer el capítulo, y le vamos a preguntar: ¿qué versículo te llamó la atención? ¿Qué versículo te gustó? ¿En dónde te habló Dios? ¿Qué te pareció interesante? Y cuando las personas nos señalen el versículo, le vamos a preguntar: ¿por qué? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Por qué te gustó? Porque qué increíble que Jesús no me acusa y me declara limpio y perdonado. Me llamó la atención que no me tienen que apedrear y que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. Entonces tú vas a orar por esa persona con las 3 P. ¿Qué significa? Pedir, pelear y profetizar. No pelear con la persona, es pelear en el espíritu. Ahora les explico, esto es lo interesante. Yo quiero persuadirlos con la Biblia, que no me lo estoy inventando yo, que digan: no, yo tengo mi manera de orar. Perfecto, pero yo quiero mostrarte con la Biblia esto que el Señor nos ha mostrado. Miren, en primer lugar, pide que se cumpla la palabra rema sobre ti. Eso tienes que pedir, de acuerdo a la Biblia. Daniel capítulo 9, todo el capítulo 9 de Daniel está orando. ¿Qué está haciendo Daniel? Orando. Daniel era un hombre de oración, oraba 3 veces al día. En la oración del capítulo 9, yo veo que Daniel se sube
sobre la Biblia, sobre lo que está escrito, y ora de acuerdo a lo que está escrito. Le demuestro. Versículo 3. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. Verso 13. Mire cómo ora. Como está escrito. Él está hablando con Dios y le está diciendo a Dios: Dios, como está escrito en la ley de Moisés. A ver, diga conmigo, como está escrito. A ver, con más ánimo, diga conmigo, como está escrito. Cuando tú y yo oramos, deberíamos usar esa expresión: Padre, como está escrito, por sus llagas hemos sido nosotros curados. Profecía cumplida. Padre, como está escrito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como está escrito, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Como está escrito, el poder que vivificó a Jesucristo entre los muertos, ese mismo poder vivificará mi cuerpo. Como está escrito. Cuando tú comienzas a orar la palabra, van a pasar a suceder milagros económicos. Como está escrito, tú te empobreciste para que yo fuera enriquecido. Como está escrito, probadme ahora en esto, a ver si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Como está escrito, serás cabeza y no cola. Como está escrito, como está escrito, como está escrito, como está escrito, como está escrito. Te harás una persona profética, te harás una persona poderosa. Como está escrito, harás volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Cuando tú oras la palabra, te haces un Daniel. Daniel, hablando con Dios, le dice entonces: como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros. Y sigue orando. Mire a Nehemías, el mismo formato. Ellos entendieron que cuando están hablando con Dios tenían que recurrir a su palabra. Les voy a regalar una joya, pero mire lo que dice Nehemías, capítulo 1, verso 3. Nehemías está orando y dije: te ruego, Señor Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Acuérdate. A Dios, está hablando con Dios y le dice: acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo. Y eso que él menciona, lo que está escrito: si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Verso 9. Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar ahí mi nombre. Entonces Nehemías le está diciendo: Señor, hemos fallado, por eso estamos desterrados, pero está escrito, como le dijiste a Moisés, que si nos volvemos a ti, aunque estemos en los confines de la tierra, regresaremos a este lugar. Dile que está a tu lado: hay que orar con la palabra, hay que aprender a orar con lo que está escrito. Entonces verás los milagros de sanidad. ¿Cuántos saben que pueden tener un milagro de sanidad en su cuerpo? Oren lo que está escrito. ¿Cuántos saben que pueden tener un milagro en su matrimonio? Oren lo que está escrito. ¿Cuántos saben que Dios puede hacer un milagro con sus hijos? Entonces oremos lo que está escrito. La segunda P es la P de pelear, de la guerra espiritual. En la primera P pedimos según el rema. Si el rema es de amor, pedimos a nuestra vida amor. Si nuestro rema, el verso 11 de San Juan 8, es de perdón, porque Jesús dice: vete y no peques más, yo tampoco te acuso. Entonces le decimos: Señor, perdóname. Pero en la segunda P es pelear la guerra espiritual, la batalla espiritual. Quiero que sepas, este es un principio, para algunos va a ser nuevo, para otros va a ser viejo, y para otros, aunque sea viejo, no lo usan. Y es que detrás de toda virtud, o enfrente de toda virtud, o contrario a toda bendición, hay una oposición. Sígame aquí. Toda bendición tiene una oposición, y esa oposición tiene un nombre: el nombre de un demonio, el nombre de un espíritu inmundo. A ver, se lo muestro con la Biblia. Una virtud, una promesa de la sanidad. ¿Cuál es el antónimo de la sanidad? La enfermedad. La Biblia le llama espíritu de enfermedad. Y es más, hay otros nombres para hablar de la enfermedad: espíritu mudo y sordo.
Era un demonio que agarraba a un muchacho que daba ataques epilépticos y lo quería matar. Jesús reprendió a ese demonio y le dijo: espíritu mudo y sordo, sal de él. Y el muchacho quedó sano. A ver si me está siguiendo. Cada bendición tiene una oposición, y la oposición probablemente tiene el nombre de un espíritu, de un demonio. Y cuando uno es entendido en el mundo espiritual, entonces a esa virtud del perdón, el antónimo es la acusación. ¿Me está siguiendo? Juan 8:11, Jesús la perdona. Vete y no peques más. Yo no te acuso, no te condeno. ¿Cuál es la oposición a la bendición del perdón? La acusación. Y la acusación, mis hermanos, es un demoniazo. Satanás, el mismo Satanás, es padre de mentira y acusador de nuestros hermanos. Entonces, si yo el versículo 8, San Juan 8:11, entiendo que el rema, la palabra es, la bendición es que Dios me perdona. Entiendo que el antónimo, la oposición, es la acusación. Entonces tengo que pelear la guerra espiritual. La segunda P es: ato y ligo todo espíritu que se opone, como está escrito: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Te estoy demostrando, querido hermano y hermana, y los que nos siguen en radio, televisión, que debemos aplicar las 3P de acuerdo a la palabra. Mire lo que dice la Escritura, Mateo 4:7. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Verso 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí ángeles vinieron y le servían. Se pide de acuerdo a la palabra y se pelea de acuerdo a la palabra. Escrito está para pedirle a Dios, escrito está para expulsar al demonio, escrito está para profetizar. Tenemos que aprender a pelear, a pedir y a profetizar de acuerdo al rema. Ahora se imagina una iglesia, solo piénsenlo. Se imagina el papá de la casa leyendo un capítulo todos los días, encontrando un versículo y aplicándole las 3P para su hogar, pidiendo, peleando y profetizando. ¿Cómo no Dios va a prosperar esa familia? Esos hijos van a caminar en el amor de Dios, van a tener vida, van a tener salud, van a tener victoria, van a caminar en santidad, porque la palabra va a estar reinando en esa casa. Lo declaro para tu hogar. Bendigo tu matrimonio, bendigo tu negocio, bendigo tu trabajo, bendigo tu salud y lo bendigo con tu palabra. ¿Les hace sentido? Somos una iglesia de oración y en estas semanas vamos a estar orando. Debo terminar con esta P. Profetiza de acuerdo al rema. La clave entonces es encontrar el rema, o sea, el versículo, porque a ese mismo versículo pedimos, peleamos y profetizamos. No se salga del versículo. Profetiza de acuerdo al rema, a la palabra rema, porque profetizar de acuerdo a esto, según Joel 3:10, dice: diga el débil. A veces tus ojos físicos no están viendo todavía el milagro. Tus sentidos naturales miran que hay problema en la casa, que estás enfermo, que no tienes trabajo, que hay un pleito, que tu hijo está rebelde, que tu matrimonio está por destruirse, que tus negocios van en picada. Eso lee nuestros sentidos naturales y es una realidad. Pero a la par de esa realidad hay otra gran realidad, y es la realidad de lo inimaginable, de los milagros. Y cuando tú declaras la palabra, estás trayendo el mundo invisible al mundo visible. Eso es la fe. Dice Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando tú profetizas la palabra, entonces de lo invisible lo traes a lo visible. Tus ojos físicos no lo están viendo. Diga el débil, o sea, el que está al débil, diga: fuerte soy. Lo declara. Todavía no está fuerte, pero al declararlo viene un milagro sobre él. Les voy a dar esta de verdad que es una perla hermosa.
Es el último versículo que voy a leer. Romanos 10, 8 y 9. Esto es poderosísimo, no se lo pierda. Dice Pablo en el verso 8 de Romanos 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra rema, en tu boca y en tu corazón. ¿En dónde está la palabra? ¿Por qué cree usted que la palabra está en la boca? Para declararla, por eso está en la boca. ¿Y por qué cree que está en el corazón? Para creerla. La Biblia profetiza que la palabra está en tu boca y está en tu corazón, para que la creas y para que la declares. Pero eso no es lo más significativo, eso lo sabían. Esto es lo que yo quiero que usted mire. En tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Verso 9, subráyelo. Pastores, quiero que me ayuden a enseñar esto. Verso 9. Que si confiesas, que si confesares con tu boca. Diga conmigo, confesar. Esa palabra en griego es homologeo. Homo, lo mismo. Logeo, logos, la misma palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? La que está en nuestra boca y en nuestro corazón. Homo, decir lo mismo. Confesar significa homologeo, decir lo mismo. ¿Decir lo mismo de quién? De lo que está escrito. Cuando tú dices lo mismo que Dios, cuando tú hablas lo mismo que Dios ha hablado, cuando tú profetizas lo profetizado, entonces se produce salvación, sanidad, restauración y bendición a tu vida. Me di a entender. O sea, no me lo estoy inventando. Estoy diciéndote que si Dios te habla todos los días con un versículo y ese versículo lo pides, lo peleas y lo profetizas, entonces soy tan atrevido para profetizarte que si tú profetizas lo profetizado, entonces tendrás el milagro en tu vida. Proclamo que en estas 4 semanas, en estas 5 semanas de esta serie, pasarán milagros en nuestra vida, pasarán sanidades, restauraciones, provisiones. Viviremos cerca del Señor en santidad. ¿Por qué? Porque oraremos. Debo finalizar. La tercera oración es muy sencilla. Es para pedirle a Dios que nos dirija a quién le vamos a compartir todos los días la palabra que hemos recibido. La primera, pedimos sabiduría y revelación con expectativa, con un corazón noble. La segunda, pedimos, peleamos y profetizamos. Pero la tercera oración, después que tú escribiste en tu diario devocional lo que Dios te habló, entonces vas a cerrar tus ojos y le vas a decir: Espíritu Santo, me bendijiste con esta palabra. Soy libre, ya no soy condenado. Me pides a que camine en santidad, pero gracias porque no me acusaste ni me condenaste. Señor, muéstrame quién necesita esta palabra. Me bendijiste mucho, ayúdame a ser un agente de bendición. Y entonces cuando tú termines de orar, el Señor va a poner un pensamiento. Díselo a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tu novio, a tu novia, a tu maestro, a tu compañero de estudios. Y estén atentos porque Dios les va a decir a quién compartir la palabra. Solo les pido que sean obedientes. Resumo con esto. La primera oración, las 3 3 E. Expectativa, entendimiento y enternecido. La primera oración. La segunda oración, las 3 P. Pedir, pelear y profetizar. Y la tercera oración, las 2 O. Oír. ¿A quién le tengo que compartir el rema? Y la segunda O, obedecer. ¿A quién se la tengo que compartir? Seamos bendecidos. Quiero que miremos a las pantallas, por favor. Esto lo va a animar y luego vamos a entrar a un momento de adoración y vamos a orar para que Dios haga cosas milagrosas este día. Recibamos con un aplauso esta pantalla, por favor. Hola Iglesia, hoy queremos explicarte los 3 pasos que tú debes seguir para tu oración diario devocional. Hola Miguel Andrés, Hola, ¿cómo ¿qué estás? tal? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, Bien, gracias por recibirme. No, hombre, a ti por visitarme.
Estamos contentos por la decisión que tomaste. Has pasado de la muerte eterna a la vida eterna y hay mucho que Dios quiere mostrarte y sabemos que lo mejor que podemos hacer es buscarlo a través de su palabra. Claro. Y hoy te quiero regalar este diario devocional de avivamiento para que tú puedas juntamente con todos nosotros leer el capítulo del día, porque sabemos que es lo que más necesitas en esta nueva etapa en donde has conocido a Jesús como tu Señor y Salvador. Y la dinámica es que tú todos los días del año lees la lectura del día, que por ejemplo hoy, que es domingo, es San Juan capítulo 8. Pero así como nosotros oramos para los alimentos, la palabra de Dios es nuestro alimento y hoy vamos a orar para que podamos digerir bien la palabra y podamos entender lo que la palabra dice. ¿Te parece? Por supuesto. Paso 1. Ora pidiendo una palabra rema. Por eso siempre debes estar expectante y con el corazón enternecido para entender lo que el Señor está diciendo con su palabra. Por eso debes leer y anotar lo que dice el versículo rema del día. Padre, gracias. Hoy venimos con Miguel Andrés a darte gracias porque tú has dejado tu palabra, que es la palabra profética más certera. Tú dejaste escrita tu voluntad para que nosotros podamos saber qué es lo que quieres de nosotros. Hoy venimos a pedirte con un corazón expectante, que tú puedas enternecer nuestro corazón para que podamos entender todo lo que tú quieres hablarnos a través de tu bendita palabra. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como hoy es domingo, hoy nos toca leer San Juan capítulo 8. Entonces yo voy a leer 2 versículos y tú lees los otros 2 y así hasta terminar el capítulo. ¿Te parece? Está bien. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Bueno, ya que leímos el capítulo del día, yo quiero que tú puedas escribir en tu diario cuál fue el versículo que Dios más te habló. Realmente yo creo que en la lectura que hicimos el versículo que más me impactó fue el 10 y el 11. Así es, y es que tú estás en tus primeros pasos con el Señor y el enemigo va a querer venir a acusarte y traer a memoria cosas que tú hiciste en tu pasado, pero tú te tienes que recordar que ese ya no eres tú, ese viejo hombre murió, tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y si ni Jesús condenó a esa mujer, no puedes dejar que el enemigo venga a acusarte y a recordarte todo lo que has hecho, sino tú, como esta mujer, como Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Tú no puedes dejar que el enemigo traiga pensamientos de acusador y no puedes caer otra vez en lo mismo. Él le dijo: vete y no peques más. Y eso es lo que tú ahora tienes que hacer en tu vida cristiana. Paso 2. Ora de acuerdo a la palabra rema. Pide, profetiza y pelea el cumplimiento de la palabra. Señor Jesús, en este día venimos a pedirte perdón por nuestros pecados, aquellos pecados cometidos consciente e inconscientemente. Venimos a apelar al poder que hay en tu sangre y venimos a pedirte que tú nos limpies. Señor, gracias porque sabemos que en ti nada ni nadie nos va a poder acusar. Por eso venimos hoy a pelear, venimos a hacer guerra espiritual y venimos a declarar que nada ni nadie nos va a poder acusar, que todo espíritu de acusación, que todo espíritu de condenación que quiera venir a atacar la mente de Miguel Andrés no puede hacer nada, no puede hablar a su mente, porque Señor, tú ya lo perdonaste y él es una nueva criatura en ti. Y Señor, yo también vengo a pedir, Señor, y vengo a profetizar que todo lo que tú has prometido para Miguel Andrés en su vida se cumpla. Yo vengo a profetizar plenitud, yo vengo a profetizar gozo, yo vengo a profetizar una vida, Señor, conforme a tu palabra, y vengo a profetizar ese mismo perdón que él ha experimentado sobre su familia, Señor, sobre sus amigos y sobre todos aquellos sobre los cuales él tiene influencia. Señor, esto es lo que te pedimos. Señor, peleamos esta batalla y profetizamos lo profetizado que es tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Paso 3. Ora para saber a quién bendecirás con la palabra. Oye y obedece la voz del Espíritu Santo para saber a quién debes compartirle la palabra de la lectura del día.
Bueno, ahora, ya que recibiste el rema, ya que leímos, ya que oramos, Dios quiere que tú compartas esto con los demás. Y vamos a hacer una oración para que tú puedas oír y obedecer para quién tú debes de compartir. ¿Estás listo? Sí. Padre, una vez más venimos a pedirte que tú nos des la persona, que tú hables a nuestro corazón, a nuestra mente, a quién quieres que podamos compartir el rema del día de hoy. Y no solo, Señor, para que podamos oír, sino para que podamos obedecer e ir y compartirlos, quizás a través de un mensaje de texto, quizás a través de una llamada, o irlos a buscar, Señor, para poder compartir lo que tú nos has hablado. Gracias, Señor, porque oímos y obedecemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y estos fueron los 3 pasos que nosotros te damos para que tú puedas realizar tu oración diario devocional. Dios te bendiga.